Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, hermanos y hermanas en el Señor, con esta celebración de la Cena del Señor, en el que hacemos memoria de la última cena de Jesús con los discípulos, comenzamos también la celebración del Triduo Pascual. Sin lugar a duda, el momento supremo de nuestra salvación es este momento en el que hacemos memoria, actualizamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta celebración vamos a tener muy presente el misterio de la Eucaristía. Vamos a tener muy presente también el amor fraterno, el servicio al hermano que hemos escuchado también en el Evangelio, y también la institución del sacerdocio ministerial en ese mandato del Señor: haced esto en memoria mía. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el texto cronológicamente más antiguo sobre la Eucaristía, ha empezado diciendo: os transmito una tradición que a su vez he recibido del Señor. Y después de esta introducción nos cuenta la Eucaristía. Es decir, que este texto de la carta a los Corintios, que dista muy pocos años desde los acontecimientos que hoy estamos celebrando de la Pascua del Señor, nos dice que la Iglesia desde el comienzo ha vivido la Eucaristía, que la Iglesia desde el comienzo ha sido fiel al mandato del Señor, que la Iglesia desde el primer momento de la resurrección del Señor ha sabido que Cristo está presente en su Iglesia. Por eso San Pablo, que sabemos que aún siendo de la primera generación no ha conocido al Señor, no ha sido testigo, no estaba en la última cena, nos dice que esto es una tradición, esto es algo que Él ha recibido y que ahora nos lo da a nosotros, es algo que ha recibido del mismo Señor. En definitiva, San Pablo nos está diciendo, queridos hermanos, algo importante en lo que estamos celebrando. La fe es un don, la Eucaristía es un don, el amor fraterno es un don, el sacerdocio ministerial es un don que hemos recibido del Señor, que no se ha inventado la Iglesia, que no es el fruto de un razonamiento que ha llevado a que celebremos la Eucaristía, que nos queramos o a que haya hombres entre la comunidad que celebren la Eucaristía, sino que esto viene del mismo Señor. Por eso hoy se nos invita a poner nuestra mirada en la Eucaristía, el don precioso de la presencia del Señor, esa Eucaristía que cada día construye a la Iglesia, esa Eucaristía que cada día renueva a la Iglesia, porque al hacerse presente Cristo en este misterio eucarístico, la Iglesia vuelve a nacer, vuelve a renacer, vuelve a tener vida. Por eso, queridos hermanos, la Iglesia nunca es vieja, la Iglesia nunca pasa de moda, aunque no esté según los criterios de la moda del mundo, porque la Iglesia es el cuerpo del Señor. Ese cuerpo eucarístico que celebramos sobre el altar es el cuerpo también de la Iglesia. Y esto lo hace la presencia real, verdadera del Señor en la Eucaristía. En la primera lectura del libro del Éxodo hemos escuchado el relato de la figura de la Eucaristía. Todo el Antiguo Testamento es el momento de la figura, es el momento del anuncio, de la profecía, de lo que va a llegar a su culminación en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y hemos escuchado algo que nos hace comprender mejor el misterio eucarístico. Cuando Dios va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, le manda celebrar la Pascua, le manda comer el cordero pascual con los panes ácimos, les enseña también a comer las verduras amargas del sufrimiento propio de la condición humana. Y es precioso escuchar este relato histórico del Éxodo cuando dice cómo tienen que comer la Pascua: de pie,
con la cintura ceñida, porque van a salir, porque van a ser liberados, porque este pan que van a comer es el pan de la liberación, es el pan del camino, de la peregrinación, es el pan, es el cordero por el que Dios va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Evidentemente nosotros los cristianos hemos visto siempre en este relato de la Pascua judía, hemos visto la Eucaristía, y no solo porque el Señor haya instituido la Eucaristía en el contexto de la cena pascual, sino porque la cena pascual está representando la Eucaristía, porque ese Cordero de la liberación de Egipto es el Cordero, el Hijo de Dios, porque ese pan ácimo es el pan de la liberación, el pan que no tiene tiempo de fermentar, porque vamos de camino, porque somos peregrinos. Por tanto, toda la Pascua nos habla de la Eucaristía, y por eso Dios le dice a Moisés: esto lo celebraréis cada día hasta el final de los tiempos. Haréis memorial de la Pascua hasta el final de los tiempos. Pues esto, queridos hermanos, es lo que nos transmite San Pablo, y esto es lo que la Iglesia celebra, el don precioso de nuestra liberación. Dios nos da su presencia a través de este pan de la peregrinación, a través de este vino que es la sangre derramada y el cuerpo entregado. Y por eso Jesús, en el Evangelio de San Juan, tal como escuchábamos ahora, Jesús en ese momento de la última cena va a lavar los pies a sus discípulos. Este es un gesto profundamente eucarístico. Es un gesto donde Jesús quiere anunciar lo que está instituyendo en aquella última cena y quiere anunciar lo que va a pasar al día siguiente con su muerte, con su resurrección. Jesús, en el lavatorio de los pies, nos está hablando que la fuente de la Eucaristía, la fuente del amor fraterno, la fuente del sacerdocio es el amor. Y nos enseña algo que no está mal recordar, porque nosotros tendemos un poco a desfigurar. Mirad, el amor no es una conquista, el amor no es una propiedad. El amor no es algo que se consigue por mis propias fuerzas y mucho menos por mi mérito. El amor es un don precioso. Es un don precioso que se da en debilidad. Es un don precioso que tiene vocación de eternidad. Es un don precioso que se da y que recibimos por la herida. Muchas veces creemos e identificamos el amor con el éxito del amor, pero no identificamos quizá con lo que es más propio del amor, que es el sufrimiento, la entrega, la herida de donde nace el amor. Por eso muchas veces cuando somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad, entonces somos incapaces de reconocer el amor. Y por eso muchas veces hemos preguntado: ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios en mi dolor? ¿Dónde está Dios en mi soledad? Pues ahí está, amándote. Por eso el gesto del lavatorio de los pies es un gesto que podíamos decir revolucionario, que cambia el concepto del hombre. Pero es que la Eucaristía no es menos revolucionaria, porque si ya es llamativo que el Maestro y el Señor, que dice Él, lo soy, lava los pies a los discípulos como un esclavo, no es menos misterioso y no es menos desbordante que Jesucristo nos entregue su cuerpo y su sangre. Este es el gesto más radical que puede vivir un cristiano. El lavatorio de los pies llama la atención, el lavatorio de los pies cambia nuestro concepto del amor, pero ¿y la Eucaristía? La Eucaristía, queridos hermanos, es ese banquete al que no tenemos que acostumbrarnos. Desgraciadamente hoy hay mucha gente que, aun diciéndose cristiana,
no reconoce la Eucaristía, no valora la Eucaristía. Y creo que esta es la herida por la que tantas veces sangra la Iglesia. Si yo reconociera realmente lo que es la Eucaristía para mí, lo que hace la Eucaristía para mí, ¿cómo iba a pasar de la Eucaristía? Yo podría pasar de la medicina ante la enfermedad, de la compañía ante la soledad. Yo podría pasar del amor ante las situaciones de desamor, de la unidad ante la división. Yo le pido al Señor cada día y os invito a pedir para que los cristianos y también los que no lo son reconozcan la Eucaristía, y para que nosotros, los que participamos habitualmente en la Eucaristía, nunca nos acostumbremos a ella, no se convierta en una rutina. Utilizando las palabras del Santo Papa Juan Pablo II, que no perdamos el asombro eucarístico, el asombro ante la Eucaristía, ante un Dios que se da por nosotros, que se entrega por nosotros. Habéis visto, la fuente es la misma. Por eso participar de la Eucaristía nos lleva al amor al hermano, nos lleva a la caridad fraterna. Por eso este Jueves Santo, que es el día de la Eucaristía, es también el día de la caridad. Esta es una mesa única, la mesa de la Eucaristía es una mesa única, es una mesa grande donde caben todos, especialmente los más pobres, los más necesitados. Esta tarde tenemos presente a tantas personas que necesitan lo esencial para vivir, que no tienen lo que supone la dignidad humana, lo que nos da la dignidad humana, el ser hijos de Dios. Por eso nosotros hoy los tenemos especialmente presentes y sabemos que la Eucaristía, como el amor fraterno, no son un lado, una periferia, como se dice hoy, de la vida cristiana, sino el centro. Una Eucaristía bien celebrada nos lleva al hermano, especialmente al hermano más pobre. Y el tercer regalo del Señor en este Jueves Santo es la institución del sacerdocio ministerial, para hacer presente su presencia, valga la redundancia. El Señor quiso dejar a los apóstoles y a sus sucesores el don de poder celebrar la Eucaristía. Haced esto en presencia mía, haced esto en memoria mía. Ese mandato del Señor es el que queremos cumplir en medio de nuestras debilidades los sacerdotes en la Iglesia. Creo que tenemos que pedir, queridos hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, tiene que pedir por sus sacerdotes, para que seamos ante todo fieles a la llamada del Señor, para que seamos entregados en nuestro ministerio, para que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo, sacerdotes que seamos transparencia del amor de Dios en medio de este mundo. Y por eso en este día también pedimos especialmente por las vocaciones sacerdotales. El Señor sigue llamando. Lo que hace falta es oídos atentos y corazón dispuesto para seguir la llamada del Señor. Ojalá que aquellos jóvenes que sientan la llamada del Señor den un paso adelante y digan: sí, yo quiero, yo voy, mándame. Pues vamos a continuar celebrando la Eucaristía. Después de estos años de confinamiento y después de consecuencias de la pandemia, hoy vamos a renovar este gesto que hizo el Señor, tan vivo, tan presente, del lavatorio de los pies. Después celebraremos la Eucaristía. Después, a lo largo de todo este día, la adoraremos. Ojalá que esta presencia del Señor cambie nuestra vida, transforme nuestras existencias y haga de este mundo el mundo que Dios quiere, el mundo que se realiza en su voluntad.